Bienvenidos y bienvenidas a EduSerie Podcast, tu podcast educativo. 25.8% de los niños en el Perú sufren de trabajo infantil. Es una cifra que creo que es bastante letal, ¿no? Eso quiere decir que de 100 niños en este país, 25 están trabajando. Y creo que eso es un escándalo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo, ¿no? El 9.6% de niños sufre de trabajo infantil. Eso quiere decir que prácticamente el triple de eso es lo que sucede en este país, ¿no? ¿Qué te hace esta noticia, Ale? Exacto, Johnny. Sí, yo creo que comentábamos un poquito antes. Primero es la indiferencia de la gente, ¿no? El trabajo infantil en el Perú está súper normalizado, ¿no? En Lima vemos en el centro o en calles conocidas, no sé, en Surco, en Miraflores, hasta en Barranco, como hay niños y niñas vendiendo cosas totalmente normalizado. La gente a veces les compra, a veces no, a veces los trata bien, a veces los trata mal. En provincias pasa igual. Yo que ahora estoy en Cajamarca, que está primero en pobreza, también muchísimos niños y niñas. Y creo que aquí hay que empezar por lo primero, ¿no? Los derechos del niño y de las niñas. Entonces los niños tienen derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la recreación, y obviamente no a estar trabajando en estas edades. Y creo que hacíamos una diferencia bien marcada. Ahora el 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, porque claro, no es una vulneración a este derecho, pero hay dos corrientes en general en el mundo relacionadas al trabajo infantil, ¿no? De aquellos que dicen que se hace por necesidad, por ayudar a la familia y que se puede seguir haciendo con ciertos cuidados, y otra corriente que indica que no, que es trabajo infantil, puede ser considerado violencia o abuso incluso, y que obviamente lo ideal es que los papás trabajen y los niños hagan su vida normal de niños, ir al colegio, jugar y desenvolverse como niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Hay algo que tú mencionas que es muy importante, ¿no? Que es la diferencia precisamente en lo que lo que sería pues la explotación, ¿no? Y lo que sería con el apoyo de los padres. Precisamente creo que también esto se acentúa mucho en la diferencia en estos datos entre lo que es la zona urbana con lo que es la zona rural, ¿no? Precisamente en la zona urbana, bueno, de los últimos datos que se obtuvieron, los que se presentaron en el año pasado, el 2023, es que en la zona urbana el 16.9% de los niños sufren de trabajo infantil, y en la zona rural es el 55.6%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en la zona rural evidentemente sufren más de esto, ¿no? Pero bueno, tanto tú como yo, Ale, hemos estado muchas veces en escuelas rurales y más o menos entendemos las razones, ¿no? A veces hay situaciones de pobreza que están muy de por medio, ¿no? Allá, bueno, creo que como tú mencionabas, ¿no? Acá en Lima sucede mucho que están como que estas mafias de incluso de alquiler de niños, ¿no? Para que se suban a los carros, para que estén en las esquinas vendiendo algún tipo de producto. En la zona rural lo que pasa es que muchos estudiantes, muchos niños, sobre todo en primaria y secundaria, es un poquito más marcado, es que bueno, la situación familiar es tan complicada que los niños tienen que empezar a trabajar, ¿no? Ya sea en la chacra, ya sea, incluso, bueno, ahora he estado recientemente en Amazonas, también está en todo lo que es la pesca, ¿no? Todo lo que es el trabajo de comercio también, ya desde muy niños. Y no es por un tema acá de mafia, sino un tema de apoyo familiar. La gran pregunta, como tú dices, ¿es ético? ¿No es ético? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer? Y precisamente creo que acá se arma el debate, porque nosotros tampoco somos nadie para decirle a una familia, ¿no? que está en situaciones de verdad muy precarias, que bueno, el hijo no puede apoyarlos en el trabajo, ¿no? Sí, Johnny, creo que es lo que tú dices. Hay una marcada diferencia entre apoyo, un par de horas, que no te distraiga de las tareas, allá trabajo, ¿no? O sea, hay casos de niños y niñas que salen del colegio y de frente a trabajar o ni siquiera van al colegio. Entonces, ahí se están vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces, creo que como recomendación general, ya como educadora, como psicólogo, lo que podríamos decir es que obviamente en estas familias en las que de verdad necesitan el apoyo del niño y de la niña en algún horario, que no distraiga de la actividad principal, que es el estudio, Uh-huh. que no distraiga de su recreación, que es importante, y que no se vean expuestos a tratar con personas extrañas,
porque eso también es peligroso, ¿no? Ujú. O sea, hay trabajos en los que pueden ayudar el niño o la niña, no sé, preparando alguna cosita que la mamá va a vender. Si es que el niño o niña, por razones de fuerza mayor, tiene que salir a vender, que esté la mamá cerca. En Cajamarca pasa eso bastante, por ejemplo, que a veces hay niños y niñas por ahí, pero la mamá está ahí mirándolos. Y de alguna manera, como personas, nos damos cuenta que no es una mafia, que sí la mamá o el papá de verdad lo están necesitando. Y la mayoría de casos en realidad son mamás solteras, ¿no? O abuelitas incluso que están cuidando a estos niños y niñas. Ujú. Pero claro, como recomendación general es evitar, ¿no? Lo ideal es que en un escenario ideal otra vez, papás, mamás sean los que desempeñan esta labor y que los niños se dediquen al estudio. Ni siquiera al cuidado de hermanitos y hermanitas, también aclarando. Es otro tipo de, ya no se considera tal cual trabajo infantil, pero no están en la edad, un niño no cuida a otro niño tampoco. Porque en zonas Ujú. rurales, por ejemplo, pasa mucho y en algunas zonas urbanas también, ¿no? Creo que hay que ser conscientes de la cantidad de hijos que uno puede tener, que uno puede mantener. Obviamente sabemos que hay condiciones, tenemos un sistema de salud que podría ser más eficiente en hablar de prevención, en cuidados y etcétera. Pero en general, ¿no? Como personas adultas, tener los hijos e hijas que podemos mantener, esforzarnos en tener un trabajo, si no es estable, al menos que permita que los niños puedan desarrollar su niñez con tranquilidad. Ujú. Y total, lo que tú acabas de decir es fundamental, ¿no? Que es que no se les vulnere sus derechos, los derechos fundamentales, ¿no? Que creo que ahorita podemos centrarnos en dos, que es el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿no? O sea, si un niño te va a ayudar a sus padres, que sea mejor dicho, que no sea vulnerando estos dos derechos, ¿no? Educación y salud, porque muchas veces hay trabajos que sí afectan a la salud y por ende también al acceso a la educación, no dejan de ir a clases, ¿no? O totalmente ya hay deserción escolar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas zonas aquí, aquí en el Perú que se trabaja directamente con la minería y los niños también ya están apoyando en ese trabajo, ¿no? Y eso ya afecta directamente a su salud, ¿no? Cómo quedarán sus pulmones. Entonces, Ajá. es demasiado fuerte. Entonces, si ya de por sí, sea por la razón que sea, un niño o una niña tiene que apoyar, que sea eso, como tú dices, ¿no? Que sea un apoyo que no afecte a su salud, que no afecte a sus estudios, ¿no? De hecho, acá, el país, por ejemplo, ahora justo estaba en una escuela EIB hace poco y las escuelas lo que hacen para evitar eso, lo que me comentaba el director era enseñarles, él me decía que eran clases para la vida, una cosa así, ¿no? Que eso es algo que se hacía acá incluso en Lima, pero me parece que se ha perdido, que es que les enseñan costura, les enseñan carpintería, les enseñan todo lo que es el tema con la chacra, precisamente para que uno lo puedan aprender en la escuela, lo puedan aplicar en sus casas o para sus negocios, ¿no? Y que para cuando salgan de la escuela, porque está directamente para secundaria, esto sea una herramienta que les permita tener una solvencia económica, ¿no? Y precisamente porque algo que sucede en estas zonas es que dejan de estudiar para aprender estas habilidades para que puedan apoyar en el hogar. Entonces esta es una manera que tiene la escuela de que no se, de que no se vayan, ¿no? De no perderlos. Sí. Sí, yo ni creo que justo ese punto, ¿no? Ahora ya hablando y explorando soluciones, un primer punto es eso que tú dices, ¿no? La educación técnica es súper importante y en el Perú ya no tenemos, muchos años atrás, era parte de la educación secundaria también. Chile tiene lo que llaman liceo, Argentina me parece que también. Entonces, ese año extra o durante la secundaria que te da esas habilidades es importante, ¿no? O sea, ahí habría que repensar la educación técnica en el Perú. Segundo es el programa Juntos, que ayuda en ese sentido bastante, que brinda 100 o 200 soles mensual o cada 2 meses a las familias, pero con la condición de que los niños y las niñas estén yendo al colegio, tengan sus controles de salud. Creo que ayuda bastante. Estaba en las noticias que parecía que el programa Juntos ya iba a empezar a migrar a zonas urbanas vulnerables. Y sí, ¿no? Creo que hay un esfuerzo del Estado. Entonces son ambos, son las familias que hay que tomar conciencia sobre ese problema. No es normal que los niños trabajen. A veces se sigue un ciclo de pobreza que entendemos,
pero hay que tratar también como familia de romper un poco con ese círculo, ¿no? Sobre todo en la medida de lo posible, como decimos. Y a nivel de Estado también, ¿no? Este tipo de programas sociales en un país con pobreza como el nuestro, lamentablemente todavía son necesarios, y en ese sentido y en ese camino, como dice Carolina Trivelli, sí apoya, ¿no?, este programa Juntos a muchas de las familias peruanas. Sí, totalmente, ¿no? Justo lo que mencionas de la pobreza es fundamental, especialmente cuando en este país, bueno, me parece que la semana pasada fue que la presidenta no quería soltar la información de que más, de que la data de la pobreza en este país ha aumentado el último año, lo cual quiere decir que eso ha aumentado en los diferentes sectores, por ende también debe haber afectado en el trabajo infantil de los niños, ¿no? Para ser redundante. Entonces es algo para pensar, ¿no? Sí, como gobierno, como sociedad, creo que es un problema social, no es un problema de cada familia. Entonces también yo a veces siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué hacer cuando estás en la calle y un niño se te acerca? ¿Le compras, no le compras? ¿Cómo como ciudadanos podemos ayudar en ese sentido? Y creo que lo primero es crear conciencia, ¿no? De que es un problema social, de que no está bien, de exigir a nuestros gobiernos hacer más por este tema. Como yo decía al inicio, parece que somos indiferentes. O sea, hay muchos niños y niñas y para nosotros, al menos en este país, es como normal, o en Latinoamérica, cuando no es normal, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Bueno, no, esto lo dejamos como reflexión, ¿no? Una pequeña entrega, pues especialmente ahora que como dijo al inicio del video, estamos celebrando, bueno, no, no celebrando, estamos rememorando en junio todo lo que El tiene Día que ver Mundial. el Día Mundial, ¿no? Referente a ello. Así que, bueno, terminamos con eso y tendremos una nueva entrega la próxima semana. Así que Sí, ya nos vemos. Cuídense. gracias por ver.